Hoy tendríamos entonces la tercera clase sobre Frege y lo que vamos a ver hoy es la semántica de Frege y algunas cuestiones del programa de Frege, del programa logicista, aunque lo vamos a presentar pero no lo vamos a desarrollar. Pero sí hay que saberlo porque después lo vamos a retomar cuando hablemos sobre Russell, así que hay que presentarlo. Las dos primeras clases nos hemos centrado en función y en la lógica de Frege, que es la base de casi toda su filosofía. Frege fue sobre todo un lógico y un filósofo, y el gran programa de Frege es un programa de lógica matemática, y el otro gran programa tiene que ver con semántica. Además de ser el iniciador de la corriente analítica, vamos a ver por qué es el iniciador de corriente analítica. Y esos tres tópicos nos gustaría tocarlos hoy, y con eso cerraríamos la parte de Frege. Yo ya les envié los dos escritos que van a leer, función y concepto, y sobre sentido y referencia, en donde allí más o menos está lo que vamos a exponer. Recordemos que Frege es un filósofo alemán o del Imperio Prusiano, digamos, antes del siglo XX, en el sentido que estamos a finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, ahí se desarrolla la filosofía de Frege. Frege no fue un filósofo famoso o conocido, sino más bien fue descubierto más adelante por Russell. Y Russell sí era un filósofo conocido, mundialmente famoso, y él lo hizo famoso también a Frege. Pero la influencia de Frege, sobre todo en lógica, es enorme. Sin Frege no habría nada de la lógica en el siglo XX. Pero también tuvo algunos importantes avances, sobre todo en semántica y en lo que se llama el programa logicista, que más o menos vamos a ver de qué se trata. Frege estaba en el contexto de la filosofía positivista del siglo XIX, y la filosofía positivista planteaba que el único conocimiento real era el conocimiento que se podía aprender por medio de los sentidos, y que todo otro conocimiento era derivado de este conocimiento. Por lo tanto, una de las tesis de la filosofía positivista era que no había un conocimiento a priori universal, sino que todos los conocimientos se reducían a ser conocimientos de percepción, o sea, de percepciones en el sujeto. Y esto lo que implicaba era postular que la lógica, por ejemplo, era de última psicología, o sea que la psicología abarcaba entre sus postulados a la lógica. Esta postura se la conoce como psicologismo. Entonces el psicologismo lo que hace es reducir la lógica a un sujeto, un sujeto de conocimiento. Contra esta corriente positivista y psicologista es que se revela Frege y otro filósofo de la época, que era Edmund Husserl, que lo vamos a ver más adelante. Se rebelan contra la idea de que la lógica sea un tipo de conocimiento que se reduce a una percepción en el sujeto. Ya les conté yo clases pasadas que Frege termina siendo platónico, por lo tanto para Frege existe la matemática como objetos reales. Bueno, la lógica entonces para Frege no es psicología, la lógica es una ciencia independiente, y es una ciencia universal y objetiva. Entonces de allí que comienza a trabajar en la lógica, lo mismo que trabaja Husserl, pero en terrenos distintos. Ahora, el programa que va a proponer Frege, si bien está centrado en la lógica y en la matemática, también está centrado en averiguar cuál es el terreno de la filosofía, porque Frege puede ver que hay dos grandes campos en el conocimiento humano. Uno es el campo de lo subjetivo, o sea, el campo interno, y otro es el campo de lo objetivo, o sea, lo externo al sujeto. Y esos campos, según Frege, estaban cubiertos por
la ciencia en el caso de lo externo al sujeto, o sea, la ciencia estudiaba toda la realidad externa al sujeto, y el campo subjetivo estaba, según él, cubierto por lo que se conocía como mentalismo, que era una postura sobre los contenidos psíquicos de cada persona, y que algunas de ellas eran pseudociencias. Pero la idea de Frege es que el mentalismo no es filosofía, porque la filosofía no puede ser subjetiva, no puede ser algo que se averigüe subjetivamente o que cambie con sujeto y otro sujeto. Por lo tanto, decía Frege que el mentalismo no era terreno de la filosofía, y la filosofía no debía ocuparse de eso, de los contenidos de un sujeto o de las representaciones del sujeto. Y tampoco la filosofía era ciencia, en el sentido en que la filosofía no debía ocuparse de lo que ya se ocupaba la ciencia: astronomía, cosmología, física, química, psicología y demás. Entonces lo que se pone a pensar Frege es que había un terreno no explorado por la filosofía, y que ese terreno era el de la filosofía, o sea, era el terreno que correspondía a ella, y que tenía que ver con un mundo intermedio entre estos dos mundos. Si un mundo era externo y lo que le llamaba él objetivo, y el otro mundo era interno y subjetivo, bueno, había un mundo intermedio, y ese mundo intermedio es lo que él decía que era el terreno de la filosofía, que la filosofía debía ocuparse de ese mundo porque contenía las características que él buscaba. Primero, que no era subjetivo, y segundo, que no se ocupaba de la realidad como tal, al modo de la ciencia, sino que se ocupaba de el discurso sobre el cual nosotros versamos acerca de distintas realidades. Y este mundo intermedio era el mundo del lenguaje. Entonces, por primera vez en la filosofía, alguien intentaba ocuparse de ese mundo del lenguaje de un modo que lo pusiera como un problema, y termina diciendo que hacer filosofía es hacer análisis del lenguaje. Entonces, si la filosofía es hacer análisis del lenguaje, ahí comienza lo que se llama la filosofía analítica, que es analítica en el sentido que es analítica del lenguaje. Entonces, este mundo intermedio, que es el mundo del lenguaje, para Frege es la filosofía. Entonces, Frege no se va a ocupar del mundo externo ni se va a ocupar del mundo interno. Él hace una analogía para entender esto que está diciendo con alguien que observa la luna por medio de un telescopio. Él lo que dice es que la luna como objeto, sería el mundo, digamos, de la ciencia, el mundo objetivo, o sea, el objeto luna. Y la mente del que está viendo por medio del telescopio sería el mundo subjetivo, lo que se llamaría el terreno del mentalismo. Y la filosofía sería la imagen en la lente, o sea, la imagen de la luna en la lente del telescopio. Entonces tenemos como tres instancias: la mente del que está mirando, la imagen en la lente y la luna como objeto. Para Frege la filosofía es la imagen en la lente. Entonces aquí se crea la filosofía analítica, que es el análisis filosófico del lenguaje. Dentro de la carrera de Frege podemos reconocer dos grandes programas que incluyen a la lógica y a la matemática. Parte de ella ya la vimos. Y dentro de ese programa que incluye la lógica y la matemática podemos nombrar lo que él llamaba el programa logicista. El programa logicista es un programa que Frege se propuso demostrar en vida, y que tenía la siguiente idea. Según Frege, la matemática, cuando decimos matemática, para Frege es la aritmética. La aritmética es la parte más básica de la matemática.
pero por extensión toda la matemática, para Frege es parte de la lógica. Para Frege entonces la lógica era el lenguaje más abstracto y más básico, y la aritmética es un tipo de lógica. O sea que para Frege de algún modo sumar, restar, multiplicar, dividir, hacer la potenciación, la radicación, son de algún modo deducir, o sea, silogismos lógicos, digamos. Entonces ese era el concepto de Frege. Cuando yo diga programa logicista o logicismo, ¿a qué se refiere? Se refiere a esto que estoy diciendo, la idea de que la matemática se reduce a la lógica. De última, lo que existe es la lógica, y una rama de la lógica, que quizás la más importante y la más fructífera, es la matemática. Y ese es el programa logicista. Programa logicista que está desarrollado en 3 libros, que como les dije, no vamos a ver nosotros ese programa logicista, porque eso formaría parte de la filosofía de la matemática, pero sí lo voy a mencionar porque más adelante va a haber un problema con ese programa, que lo vamos a ver con Russell, y voy a mencionar de nuevo el programa logicista. Por ahora dejo planteado solamente el concepto y les digo que que Frege desarrolla este programa en 3 libros, y los últimos 2 libros se llaman Fundamentos de la Aritmética, y en esos 2 libros va a ocurrir un problema que Russell va a ser el iniciador del problema, y que va a intentar resolverlo. Eso lo veremos cuando veamos a Russell, pero nos vamos a remitir al programa logicista de Frege. Bien, cierro el programa logicista, vamos al otro gran programa de Frege, que se llama el programa semántico. La semántica es la parte de la filosofía que estudia la relación entre el signo y los objetos extralingüísticos, investigando lo que es el significado y la referencia. Entonces, la semántica es el estudio filosófico que relaciona el signo con un objeto extralingüístico, intentando esclarecer o estudiando el sentido y la referencia. A veces se va a colar la palabra significado, también está ahí, lo que pasa es que para algunos autores significado y sentido es lo mismo, para otros autores no es lo mismo. Pero no importa, sentido y referencia se entiende lo que quiero decir, y a veces hablamos de significado. En el caso de Frege, sentido y significado es lo mismo, así que no hay problema. Pero esta sería la semántica. Esta es la semántica, y de esto se va a ocupar Frege, y va a ser uno de los semánticos más importantes de la filosofía. Si nosotros vamos a la dimensión del lenguaje, vamos a tener 3 dimensiones. Una dimensión es la sintaxis o la sintáctica, que tiene que ver con la relación entre signos. Por ejemplo, en el caso del lenguaje o de la lengua, ustedes los han estudiado eso en la primaria y en la secundaria. Cuando veían lengua, veían sintaxis, que es un verbo, que es un adverbio, que es un objeto directo, todo eso es sintaxis, ¿bien? Pero puede haber sintaxis lógica, puede haber sintaxis matemática, sintaxis geométrica, ¿bien? O sea, relación entre signos. Luego está la semántica, que es esto que estamos por ver, que tiene que ver con la relación entre signos y cosas que están fuera del signo. O sea, el signo denota otra cosa que está fuera del signo, y esa relación es la que tenemos que pensar. ¿Cómo es que se relaciona el signo silla con la silla real? Bien, eso es semántica. Y ahí están las palabras de significado, referencia y demás. Y hay una tercera dimensión que también lo vamos a estudiar, pero no en esta materia, sino en filosofía de la comunicación, que tiene que ver con la pragmática. La pragmática sería la tercera dimensión del lenguaje. La pragmática estudia los usos del lenguaje en el habla cotidiana. Cómo usamos nosotros el lenguaje cuando hablamos cotidianamente.
Esa es la parte de la pragmática. Esa la vamos a ver, pero en otra materia que es filosofía de la comunicación. Lo que vamos a ver aquí es semántica. Bien, entonces, como les decía, la semántica es el estudio del signo y un objeto extralingüístico, intentando averiguar el significado, el sentido y la referencia. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Alguna pregunta? En el artículo más importante de Frege sobre este tema se llama Sobre sentido y referencia, que ya lo tienen ustedes ahí para leerlo, y es lo que vamos a ver el día de hoy sobre los tópicos más importantes de ese artículo. Se llama Sobre sentido y referencia. Diré de antemano que Frege lo que hace es tomar dos palabras que eran sinónimas en su lenguaje original, que es el alemán, y las diferencia a estas dos palabras para significar una cosa y otra. Por ejemplo, las palabras en alemán serían Sinn y Bedeutung. Esas son dos palabras que significan lo mismo, o sea que son sinónimos en el lenguaje cotidiano, pero él técnicamente le da distintos significados para que no se confundan. Y él, cuando habla de Sinn, quiere decir algo preciso, y cuando habla de Bedeutung quiere decir otra cosa, pero que también es precisa. Les voy a dar el significado de Sinn. Sinn significa para Frege sentido, significado, intención con S y connotación. Entonces, Sinn significa sentido, significado, intención, no pongan con C intención, que es otra cosa, y connotación. Entonces, esas cuatro palabras serían Sinn. Entonces, nosotros lo vamos a usar, sobre todo, voy a usar sentido para no tocar las otras tres palabras, a veces significado, pero es lo mismo, en realidad para Frege es lo mismo, sentido y significado. ¿Bien? Eso de intención que tienen ahí o connotación quizás la pueden haber sentido ustedes cuando estudiaban también lengua, cuando hablaban de concepto y decían que los conceptos tenían comprensión y extensión. Recuerden que por ahí les decían eso las profesoras de lengua. Decía que los conceptos tenían comprensión, o sea que la comprensión del concepto era como las notas esenciales de un concepto, digamos, como comprender el concepto. Digamos, si hablamos del concepto gato, bueno, ¿cómo entendemos nosotros qué es un gato? Bueno, el gato tiene ciertas características que a nosotros nos dan la idea de que es un gato. Bueno, eso sería la intención. En cambio, la extensión del concepto sería todos los objetos que cumplen con la intención, o sea, todos los gatos. Profe, sería que cuando dice que cuanto es más extensión es menos comprensión, ¿no? Claro, ahí estaba esa relación entre cuanto más comprensión había menos extensión, y cuanto más extensión, menos comprensión. ¿Por qué decían eso? Porque si ustedes se ponen a pensar los conceptos, ¿para qué sirven los conceptos? Sirven para parcializar sectores de la realidad. O sea, si yo les digo gato, ustedes saben a qué se refieren, porque simplemente dentro del concepto gato caen todos los gatos. Entonces, si yo digo perro, dentro del concepto perro caen otros objetos, que son los perros. Entonces me sirve a mí para sectorizar parte de la realidad, ¿bien? Pero si yo digo mamíferos, por ejemplo, dentro del concepto mamíferos ya caen gatos, perros, vacas, ratones. O sea, ¿qué estoy aumentando? Estoy aumentando la extensión. O sea, están cayendo cada vez más objetos dentro de extensión. ¿Y qué estoy reduciendo? Y la comprensión, la intención, porque de algún modo ustedes entienden menos la palabra mamífero a gato. Pueden diferenciar más bien un gato que un mamífero. Ahora, supongamos que yo siga adelante y diga seres vivos. El concepto de ser vivo
tiene mayor extensión que el del mamífero. Ahora, definir un ser vivo es mucho más difícil, se comprende menos. Entonces, ¿cuál sería el concepto que tiene la mayor extensión y la menor comprensión? ¿Cuál sería el concepto con mayor extensión y menor comprensión? O menor intención. O sea, un concepto que abarque todas las cosas que existan. Universal. Ente. Bueno, ente podría ser ser. Entonces vamos a usar ser. El ser es el concepto que contiene a todas las cosas existentes, porque si existe es un ser, ¿bien? O sea, su extensión del concepto es todo. Sin embargo, su comprensión, o sea, su intención, según algunos autores, es nula. Porque vos, para saber que es un ser, tendrías que buscar un concepto superior y ponerlo allí. Como hicimos hace rato. Si yo quisiera definir mamífero, ¿qué hago? Digo, mamífero es un ser vivo. Ser vivo es una palabra con mayor extensión que mamífero. Y cuando yo digo que es un ser vivo o que es un planeta, bueno, todos son seres, y la palabra ser sería la de mayor extensión. Entonces yo no podría definir un ser, porque si quisiera definir un ser tendría que ponerlo en una categoría más alta, y no hay categorías más altas. Por lo tanto, el ser sería el concepto con mayor extensión posible, pero con la menor intención. La otra palabra, bedeutun, significa referencia, denotación, extensión. Entonces cuando Frege habla de bedeutun, habla de referencia, de denotación o de extensión, que en realidad son conceptos similares o equivalentes, pero yo voy a hablar de referencia, porque esa es la palabra que se utiliza en el texto de Frege, referencia, ¿bien? Entonces cuando hable de sin voy a decir sentido, y cuando hable de bedeutun voy a decir referencia. Bien, vamos directamente al libro de Frege y el artículo sobre sentido y referencia. El artículo comienza haciendo una reflexión sobre distintas igualdades. Yo voy a poner aquí las igualdades para que vean lo que estoy diciendo. Ahí ustedes tienen dos igualdades. La igualdad primera dice A es igual a A. Y la segunda igualdad dice A es igual a B. Esto es lo que le ocasiona a Frege la reflexión, que es lo siguiente. Si es una igualdad, significa que el término de la izquierda, de algún modo, equivale al término de la derecha. Sin embargo, la primera igualdad es obvia. A es igual a A. No hay ningún problema con esa igualdad. Eso es lo que se llama una tautología. El problema está en la segunda igualdad. ¿Qué significa que A es igual a B? ¿Por qué si B ahí en ese caso está como una variable, que no? ¿Por qué la variable B está con una variable A y sin embargo ambas variables de algún modo equivalen? O sea, son equivalentes, porque si no, no habría esa igualdad. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa que A es igual a B? ¿Por qué puede haber este tipo de igualdad? Es lo que se preguntaba Frege. ¿Por qué A equivale a B? Uno supone que A equivale a A, pero no que A equivale a B. Y sin embargo, este tipo de igualdad está en todos lados. Está en la matemática, está en la lógica y demás. Nosotros ya sabemos que era una variable, ¿verdad? Una variable es un lugar en donde va a caer una constante. Entonces ahí tenemos dos variables. A es igual a B. No se confundan, porque no sean X o Y no significa que no sean variables, ¿no? Son variables porque en lugar de A va a caer algo y en lugar de B va a caer otra cosa. No lo mismo, porque si no sería también A. O sea, yo no puedo reemplazar a A con una constante que sea la misma constante que reemplaza a B, porque si no tendría que poner A es igual a.
Sin embargo, tengo que reemplazarla por otra constante. Entonces hay dos constantes que van a caer allí y que eso van a ser el reemplazo de las variables a y b. Para entender entonces el problema, lo que tenemos que hacer es justamente cambiar esa variable por una constante para ver cómo nos queda. Lo que hace Frege es hacer lo siguiente. En lugar de A, escribe Venus, y en lugar de B, escribe el lucero de la mañana. Entonces ahí tienen la misma igualdad. A es igual a B. Venus es A y lucero de la mañana es B. Ahora, si es una igualdad, bien, y sabemos que están igualando dos variables distintas, ¿qué ven de distinto entre Venus y el lucero de la mañana? Se expresan diferente, pero tienen el mismo referente. Bueno, entonces si se expresan diferente, hay algo que cambia, ¿no? Por eso es que ponemos A y ponemos B. Ahora, ¿en qué se iguala? El referente. O sea, las dos expresiones están igualadas por el mismo referente. Entonces lo que Frege está diciendo es que la forma de presentación que tienen estas dos expresiones son distintas, pero lo que tienen de igual es la referencia. Entonces, refieren a lo mismo, pero lo refieren de un modo tal que implica un cambio de signos, pero lo más importante que implica es un cambio de sentido. O sea, para Frege, decir Venus no tiene el mismo sentido que decir el lucero de la mañana. Entonces, tiene distintos sentidos, pero igual referencia. ¿Se entiende cuando digo referencia, no? Sí. Bien. Este es el objeto el cual quiere expresar el signo. Bueno, o sea, la relación que tienen entre el signo y el objeto es la referencia. Bien, el signo refiere a otra cosa que no es el mismo, sino que es otra cosa, ¿no? Y en este caso, esta cosa es un objeto de la realidad que es un planeta. Entonces, Frege termina diciendo la igualdad A es igual a B. Si nosotros cambiamos por estas dos expresiones, Venus y el lucero de la mañana, entonces lo que Frege dice es que tienen distinto sentido, pero la misma referencia. Esto tiene que quedar bien claro. Distintos sentidos, pero la misma referencia. Profe, ¿a qué se refiere con sentido? Bueno, el problema del sentido en el Frege es un problema que también está en la filosofía de Frege. O sea, ¿qué quiere decir sentido en Frege? Bueno, yo lo voy a explicar de un modo que no lo van a encontrar ahí, o sí lo van a encontrar, pero por allí está medio perdido en el texto. Para Frege, ¿recuerdan los tres mundos, eso como señalado? El mundo objetivo, el mundo subjetivo y el mundo intermedio, que es el del lenguaje. Bueno, con eso se va a entender mejor el sentido. Para Frege, las cosas, digamos en este caso el planeta, es una cosa, es un objeto. Si yo les dijera, a ver, piensen en Venus, ustedes se les forma en su imaginación una representación del planeta Venus. A todos ustedes. Voy a cambiar el ejemplo para que sea más práctico. Si yo les digo, piensen en Batman, por así tienen más contacto con Batman que con Venus, por eso les cambio el sentido, les cambio la palabra. Digo, piensen en Batman. Ustedes se representan dentro de sí algo, una imagen, una representación de Batman, ¿bien? Del superhéroe. Ahora, de acuerdo a su experiencia de vida, esa representación va a estar determinada por su contacto con el personaje. O sea, pues, si han leído revistas, si han visto películas, si no sé, si dibujan o no dibujan, si les gusta o no les gusta el personaje. Entonces, la representación interna que ustedes tengan va a estar determinada por su experiencia de vida con ese concepto de Batman.
Y por lo tanto, cada uno de ustedes tiene una distinta representación de eso que es Batman cuando yo les digo piensen en Batman. ¿Estamos de acuerdo ahí? Eso no es el sentido. Eso es la representación. Es la parte subjetiva y es la parte interna de ustedes. O sea, Frege diría, yo no me meto con esas representaciones que ustedes tengan de Batman. El sentido sería la parte intersubjetiva que pertenece al lenguaje. Entonces la pregunta sería, si todos tenemos distintas representaciones de Batman, ¿por qué cuando yo digo Batman todo el mundo entiende a qué se refiere cuando digo Batman? Porque el sentido de la palabra Batman no es intimista, es público. Es algo que remite a un lenguaje, es algo que remite a algo que está fuera de nosotros, o que está entre nosotros, que es el lenguaje. Así como Venus, todo el mundo entiende, cuando yo digo Venus, todo el mundo entiende, aunque las representaciones mentales de Venus sean distintas para ustedes. Pero ¿por qué entendemos la palabra Venus? ¿O por qué entendemos cualquier palabra? Porque hay un mundo que no es nuestro, que no es privado, sino que es público, y ese mundo es el lenguaje. Entonces el sentido sería eso que hace que una palabra sea entendida por todas las personas que hablan un lenguaje. Y que no necesitas que sean las mismas representaciones mentales, porque no importa, vas a entender igual la palabra si yo la menciono. Entonces, si yo digo guerra, todo el mundo entiende qué significa guerra. ¿Por qué? Porque el concepto de guerra, el sentido de guerra es público. Ahora, las representaciones mentales y el modo de afectación que me da a mí la palabra guerra puede ser distinto si yo fui un veterano de guerra, si yo viví la guerra o no la viví la guerra. Eso va a cambiar, pero no va a cambiar que todo el mundo entienda, cuando hablemos la palabra guerra, sepamos a qué nos estamos refiriendo. ¿Por qué? Porque el sentido se construye públicamente con reglas públicas en un lenguaje. ¿Se entiende lo que es el sentido entonces? Sí, profe. Entonces Venus tiene un sentido. El lucero de la mañana tiene otro sentido. ¿Por qué? Y porque ahí hay varias palabras. Por ejemplo, está lucero, que tiene su propio significado, y está mañana. Entonces decir el lucero de la mañana, por más que yo me refiera a Venus, tiene otra representación mental y otro sentido que decir Venus. Entonces, por eso que cambia el sentido. Es como la presentación que se me hace a mí del objeto. Yo puedo referirme a Venus diciendo Venus, y ese es un sentido, pero también puedo decir el segundo planeta del sistema solar. Ese es otro sentido. O puedo decir el planeta más caliente del sistema solar. Otro sentido. Todos son la misma referencia, ¿no? El planeta. Sin embargo, ya tenemos 4 sentidos distintos. Y así. Entonces, lo que dice Venus, lo que dice Frege es, cambia la presentación de este objeto por medio de distintos sentidos. Profe, por ejemplo, ahí entonces sería en Batman, sí. El sentido sería un superhéroe que se viste de murciélago. ¿Puede ser así? Puede ser así, claro, pues lo puedes entender como un superhéroe que se viste de murciélago, que vive en Ciudad Gótica, que es parte de un cómic, que hay, no sé, y todos automáticamente van a darse cuenta de que el referente es el Batman. Claro, el personaje. Todos se van a dar cuenta. Ahora, como te digo, si a vos no te gusta Batman, te va a representar otra cosa distinta a que si a vos te gusta Batman, o si vos sos dibujante, o si vos sos comiquera, o si vos has visto la película, qué sé yo. Sin embargo, vas a entender igual el concepto. ¿Se entiende, no? Sí, sí. Bien, entonces para Frege, ¿por qué se entienden las cosas? Porque el lenguaje es público, no es algo privado. Tiene reglas públicas. Por eso se entiende cuando hablamos todos. Por eso cuando yo digo el lucero en la mañana, ustedes entienden. Porque primero tienen que haber entendido el concepto de lucero, tienen que haber entendido el concepto de mañana, y tienen que haber entendido que es una metáfora, ¿bien? Tienen que haber entendido que sale por la mañana y no por la tarde.
Y así, si yo digo el planeta más cálido del sistema solar, también lo entienden porque saben qué significa caliente, qué significa sistema solar y así. Pero todo eso tiene distintos sentidos que decir Venus. Sin embargo, todas tienen la misma referencia. Y aquí voy a introducir una palabra técnica, aunque no es técnica en el lenguaje que usamos nosotros, pero vamos a hacer las técnicas, porque en realidad en semántica es técnica. Aunque para diferenciarlas quizás podremos agregar algo más. Por ejemplo, ustedes conocen desde la lengua que las palabras que se llaman nombres, ¿no? Las conocen, ya han aprobado eso, me imagino, en la primaria. Han aprobado lengua y saben qué son los nombres. Los voy a hacer retroceder a segundo grado. ¿Se acuerdan de nombres comunes y nombres propios? Sí. ¿Qué eran? Los nombres comunes se refieren a cosas. Ajá. Y los nombres propios a las personas. Estarían desaprobando lengua de segundo grado. No necesariamente a las personas, sino a cosas más particulares. Mesa, silla, Bueno, nombre común, nombre propio a objetos específicos y los otros serían ya a cosas más generales. A ver, dame un nombre común. ¿Un nombre común? Sí. mesa, mesa, silla, nombre común. ¿Nombre propio? Cama. ¿Nombre propio? No. Común. Un nombre común. Ajá. ¿Un nombre propio? Boca Juniors. Novela. Ajá. El nombre común sería Nicolás Pérez, Argentina. Y Venus. Y Venus. Bien. Entonces no es necesario que sean cosas. Pueden ser cosas también los nombres comunes, los nombres propios. Lugares. Mientras Sí. mientras vos lo identifiques con una sola palabra, es un nombre propio. Porque el nombre común de Venus es planeta. ¿Que no? Claro. Yo digo planeta es un nombre común. Porque toda cosa que tenga cierta característica va a ser un planeta. Sin embargo, los planetas tienen nombres propios. Venus, Tierra, Marte y demás. O sea que el nombre propio nos daría más comprensión y menos extensión. Claro. Y aparte el nombre propio tiene otra función. Y vamos a ver cuál función es. No es simplemente la de darnos una... Bueno, aquí hay un problema semántico justamente. Para Frege el nombre tiene características que para Russell no tiene, por ejemplo. Para Frege lo que dices vos, Frege te lo aceptaría, pero Russell no te lo aceptaría. Para Russell los nombres no tienen intención. Pero bueno, ya es un problema, ¿ven? Pero bueno, estamos en Frege y vamos a ver lo que dice Frege primero. Para Frege, esto de nombre común o propio son cuestiones de lengua, ¿bien? Así que déjenlo en lengua. El tema es que yo me salga del nombre común y nombre propio y simplemente diga nombre. Cuando yo diga nombre me estoy refiriendo a algo semántico. O sea, el nombre según la semántica, no según la lengua, ¿bien? A veces, para hacer diferencia con el nombre de la lengua, le digo nombre lógico, pero en realidad es nombre. Pero nombre lógico es lo mismo, porque en realidad nos estamos refiriendo dentro de la semántica, ¿bien? Dentro de la semántica entonces está el problema del nombre. ¿Qué es un nombre? Bueno, esa respuesta en Frege es la siguiente. Para Frege, un nombre es toda expresión que refiera a un objeto. Entonces, si para referirme a un objeto yo puedo usar un nombre propio, como Venus, es un nombre. Pero también uso expresiones como el lucero de la mañana. Y el lucero de la mañana no es un nombre propio, ni siquiera es un nombre común. Sin embargo, para Frege es un nombre. ¿Por qué?
Porque el lucero de la mañana refiere a un objeto específico, que es el planeta Venus. No te escucho, Ivana, estás. ¿Es como un reemplazo por algo sinónimo? No, un sinónimo serían dos palabras que unas significan lo mismo que la otra. Aquí ni siquiera son dos palabras, es el reemplazo de una palabra, que es el nombre propio, por una frase. En este caso Bien, se bien. llama frase referencial. Bien, bien. Entonces esa frase que refiere, o sea que es un nombre, se llama frase referencial. ¿Qué es una frase referencial? Toda frase que que cumpla la función de un nombre, o sea, que refiera a una cosa, a un objeto. Bien. Esa es una frase referencial. Por ejemplo, en el caso de Venus, el lucero de la mañana, pero también puede ser el segundo planeta del sistema solar, porque hay un solo segundo planeta del sistema solar, que no, es Venus. Bien. O puede ser el planeta más caliente del sistema solar, otra vez, hay uno solo que es el más caliente y es Venus. Bien, profe. Entonces son frases referenciales. Para pensar en las frases referenciales, ¿cómo ustedes dirían, cuáles frases referenciales se utilizarían para referirse a Jorge Luis Borges? El autor del Aleph. El autor del Aleph. Bien, ¿ven? Ahí tienen una frase referencial. Porque hay uno solo que es el autor del Aleph. O si quieren ustedes acotarlo más, por ahí haya escrito el Aleph, no sé, un ruandés, dirían el argentino escritor del Aleph. Y ya está, es Borges, no es otro. O dirían el que escribió Luna de Enfrente, el libro ese de poemas. O el que se casó con María Kodama. Todo eso son Borges, ¿bien? O sea, son frases referenciales que están justamente refiriéndose a un objeto, y a estas frases referenciales Frege les llama nombres. Entonces, ¿qué son nombres para Frege? Nombres propios y frases referenciales. Esa es pregunta de examen, ¿no? Pregunta de examen. ¿Qué es un nombre para Frege? Respuesta. Toda expresión que refiere a un objeto. Esto incluye a nombres propios y frases referenciales. Bien. ¿Bien? Bien, entonces lo que podrían hacer ustedes para practicar es hacer A es igual a B, reemplazar esa A es igual a B por un nombre propio y por una frase referencial del otro lado. Y así cuando yo les pregunto, a ver, dígame un ejemplo de una frase referencial, ustedes ya tienen 10 frases referenciales hechas. Si en lugar de decir Alberto Fernández, ¿cuál sería la frase referencial? ¿El presidente de la nación? Argentina. ¿Bien? Esa es una frase referencial. Porque no hay otro presidente de la nación argentina. Y así, en vez de decir, no sé, Miguel Sosa, digo él. Estudiante. Estudiante de cuarto año de filosofía. El mejor estudiante de cuarto año de filosofía. Sí, sí. O el más viejo, tal vez. Claro, algo que solamente puede hacer él. Esa sería una frase referencial. No es. Si usted dice un alumno de filosofía, no es una frase referencial porque hay muchos alumnos de filosofía. Tiene que ser una frase tal que solamente los refiera a él solo y no hay más. Esas son frases referenciales. ¿Estamos claros hasta aquí? Ahí lo veo a Díaz. Díaz, el hincha de Boca, ¿no? Humillado en Madrid. Bueno, una cosa como esa. Hay muchos. ¿Hay muchos? Bien. Bueno, entonces, repasando, Frege dice, cuando nosotros tenemos este tipo de igualdad, lo que se iguala son las referencias, que no tienen la misma referencia, pero tienen distintos sentidos. ¿Por qué? Porque uno es un nombre propio y el otro es una frase referencial, y ambas son para Frege nombres. Entonces, cuando yo le dijera, a ver, dígame un nombre para Frege, usted puede decir tanto un nombre propio como una frase referencial. Ahora,
Aquí Frege está analizando la semántica siempre y cuando la referencia de lo que se dice es un objeto real como un planeta. ¿Bien? O puede ser una mesa, puede ser un perro, puede ser un animal, lo que quieran ustedes. ¿Sí? Mientras haya un objeto real, está este análisis que estamos haciendo nosotros.